Dos entradas, M1, H1 más M2, H2, igual a M3, H3, más el trabajo. Esta será nuestra ecuación número 1. Entonces, aplicamos la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad sabemos nosotros que la suma del flujo de masa que entra es igual a la suma del flujo de masa que sale. Entonces vamos a tener el flujo de masa 1 más el flujo de masa 2 va a ser igual al flujo de masa 3. Y esta es nuestra ecuación número 2. Reemplazamos 2 en 1. Al reemplazar 2 en 1 vamos a tener la transferencia de calor más el flujo de masa 1, H1, más el flujo de masa 2, H2. Es igual, en vez del flujo de masa 3, colocamos M1 más M2, H3, más la potencia. Factorizamos los flujos de masa por separado. Es decir, vamos a factorizar el flujo de masa M1 y el flujo de masa M2. O sea, vamos a tener, a ver, tenemos transmisión de calor más el flujo de masa 1 por la entalpía 1 menos la entalpía 3. Eso es igual al flujo de masa 2 por la entalpía 3 menos la entalpía 2, más el trabajo o potencia en el volumen de control. Entonces, despejamos el flujo de masa M2. El flujo de masa M2 va a ser igual al flujo de masa M1 por H1. A ver, estamos bien. H1 menos H3. Tenemos, estoy despejando esto, menos la potencia, más el calor. Dividido entre H3 menos H2. Esta es la relación que me permitirá a mí calcular el flujo de masa M2. Entonces, obtenemos sus propiedades. Estado 1. La sustancia es aire, pero nosotros siempre consideramos al aire como gas ideal. Vamos a tener la temperatura 1
esta onda, 150 grados Celsius, más 273 para llevar a grados Kelvin, 423 Kelvin. Ahora, la presión 350 kilopascales. Vamos a la tabla del gas ideal aire y buscamos 423. No hay ese valor en tablas, entonces vamos a interpolar. Entre valores 420 y 440. La entalpía 1 es 421,59 y la otra entalpía es 441,94. Interpolamos. $424,64. Nos vamos al estado 2. La temperatura 2, 15 grados Celsius, más 273, es igual a 288 grados Kelvin. La presión 2, 450 kilopascales. Tengo temperatura para interpolar porque no hay 288. Hay que interpolar entre 280 y 290. $280,39 la entalpía. 2 y 290,43. O sea que interpolando, la entalpía 2 va a ser 288,422. Bien, nos vamos a ver el estado 3. Entonces, tenemos la temperatura a 340 grados Celsius. Llevamos a Kelvin. Va a ser 233 grados Kelvin.
Ahorita arreglamos porque esto es negativo, ¿no? Menos 40. No hay 233 en tablas, pero hay 220 y hay 240. Entalpía para 220 es 220,22 y 240,27. Interpolando. H3 nos da 233,25. Entonces, ya con todas las propiedades conocidas, estamos en condiciones de calcular el flujo de masa de agua que nos pide, o de aire que nos pide. Nos dice la ecuación. Flujo de masa 1, H1 menos H3. Flujo de masa 1, 0,025. Por H1. ¿Cuánto vale H1? 424,64. Menos H3, 233,25. Más calor y menos trabajo. Entonces, si vemos, estamos entregando calor al medio y trabajo también al medio. Por tanto, yo voy a tener, ¿dónde está? El menos es el trabajo. ¿Y cuánto vale eso? Me he olvidado de copiar eso. 1, 2. Falsedad del calor, el calor es negativo. Y el trabajo, 4,5. Entonces dice, menos trabajo más calor. Menos 4,5 más menos 1, 2. Eso es. Sobre la entalpía 3 menos la 2. La entalpía 3, 233,25 menos la entalpía 2, que vale 288,422. Va a ser el flujo de masa. Calculamos. Entre 0,017 kilogramos sobre segundo. Esa es la respuesta. Bien, veamos otro problema.
Dice el problema. Entra vapor a una turbina de flujo uniforme con un flujo másico de 20 kilos sobre segundo, a 600 grados Celsius y 5 megapascales, y una velocidad despreciable. El vapor se expande en la turbina. Hasta vapor saturado, a 500 kilopascales, de donde 10% del vapor se extrae para algún otro uso. El resto del vapor continúa expandiéndose hasta la salida de la turbina, donde la presión es de 10 kilopascales y calidad de 85%. Si la turbina es adiabática, determine la tasa de trabajo realizado por el vapor durante este proceso. Anotamos la ecuación de la primera ley. O sea, transmisión de calor en el volumen de control más la masa que entra, entalpía que entra igual masa que sale, entalpía que sale. Más la potencia. Decimos que la turbina es máquina adiabática, por eso el calor es cero. Ahora vemos la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad me dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. O sea, suma del flujo de masa de entrada, flujo de masa de salida. ¿Qué significa esto? Que M1 es igual a M2 más M3. Reemplazamos todo eso en la ecuación de la primera ley. Entonces, M1H1 es igual a M2H2 M3H3 más la potencia de la turbina. Por dato del problema, nos dice que por M2 retiramos el 10% de lo que ha entrado por M1. Entonces, reemplazando esto en la ecuación de continuidad, decimos que M1 es igual a 0,1 M1 más M3. Entonces, M3 es igual, 0,1 va a restar, 1 menos 0,1 es 0,9. Tenemos las dos relaciones. En la primera ley, el flujo de masa 1, H1, es igual, en vez de M2 coloco 0,1 M1, H1,
más 0,9 M1H3 más la potencia de la turbina. Entonces despejo la potencia de la turbina. Y voy a tener factorizando M1. Será H1 menos 0,1 H1. Creo que ahí tengo un error, es H2 eso. Y menos 0,9 H3. Esto es la ecuación para la potencia de la turbina. Vamos a hacer notar que acá estará nuestro estado 1. En esta extracción de acá estará el estado 2. Y en la otra extracción va a estar el estado 3. Siendo que por acá va a salir la potencia de la turbina. O sea que si el volumen de control planteado toma esta forma, estaría bien lo que estamos resolviendo. Antes de ir al otro lado, vemos las propiedades del estado 1. Dice que es vapor de agua, ¿no es cierto? Entonces, vapor, la sustancia es agua, y buscamos las tablas del agua. $600 C, 5.000 kilopascales. Y vemos que esta temperatura es mayor que la temperatura crítica. Entonces es un estado supercrítico. En ese estado asumimos sobrecalentado. Entonces, de tablas, entalpía 1, vamos al estado 2. La presión 2 500 kilopascales. El título 2, 1. ¿Por qué? Porque llegamos hasta vapor saturado, nos dice el enunciado. Por tanto, de tablas, la entalpía 2 vale. Estado 3. La presión 3, 10 kilopascales. Título 3, 0,85. Por tanto, de tablas, voy a leer HL, HLB,
IHB y nos da 2392. 82. Vapor 2584. 63. Entonces la entalpía 3, entalpía de líquido más el título 3, entalpía líquido vapor. O sea, 191,81 más así está bien. 2392,82. Calculamos la entalpía 3. 2225,71 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, tengo todo calculado. La potencia de la turbina va a ser igual. 20 kilogramos sobre segundo el flujo de masa. H1. 3666,47 menos 0,1 por puta chiquita. $2,748,67 menos 0,9 Por tanto, la potencia que me piden de la turbina vale, perdón, 27.769,28 kilowatts. Esa es nuestra respuesta. Un problemita más. ¿Qué dice este problema? Un compresor adiabático de aire se va a accionar por una turbina adiabática de vapor directamente acoplada con el compresor y que también está accionando un generador. El vapor entra a la turbina a 12,5 megapascales y 500 grados Celsius a razón de 25 kilogramos sobre segundo. Y sale a 10 kilopascales y una calidad de 0,92. El aire entra al compresor a 98 kilopascales y 295 Kelvin, a razón de 10 kilogramos sobre segundo. Determine la potencia que suministrada al generador de la turbina. Bien, aquí hay que hacer dos volúmenes de control. Denme un minutito.
Ya, dos volúmenes de control. O sea, uno que rodee al compresor, donde vamos a ver que en el compresor acá estará el estado 1. El estado 2 arriba en la salida. Donde voy a ver que va a venir una potencia de la turbina al compresor. Luego, esta salida, voy a decir que esto es 4. Entrada que sea 3. Entonces, voy a ver que de acá va a salir también una potencia al generador. Comenzamos indicando que el volumen de control es el compresor. Estados 1 y 2. Una cosa más. El compresor es adiabático. Sí. Entonces, tenemos que el calor más hay un solo flujo de entrada al compresor, hay un solo flujo de salida del compresor, más la potencia. De aquí decimos siempre el compresor, al igual que la bomba, es adiabática. Entonces, despejo la potencia al compresor va a ser estoy cambiando, ¿no? La entrada es 1, la salida es 2. Entonces tenemos esta. Es M2H2. Y cuando hable de ecuación de continuidad, voy a tener que en la suma del flujo de masa de entrada igual a la suma del flujo de masa de salida, que el flujo de masa 1 es igual al flujo de masa 2, y eso llamamos flujo de masa del aire. Entonces, reemplazamos y vemos que la potencia al compresor va a ser igual al flujo de masa del aire por la diferencia de entalpías, H1 menos H2. Entonces, ahora decimos estado 1, aire, la sustancia. Y el aire
es gasideado, o sea, se considera mejor. Los datos que tengo. La presión, 98 kilopascales. La temperatura, 295 Kelvin. No tenemos eso en tablas, interpolamos. Todo esto estamos sacando de tablas, ¿no? $298.62. Interpolando. Al interpolar voy a tener 295,43, o sea, H1, 295,43 kilojoules sobre kilogramo. Vamos al estado 2. Temperatura 2, 620 Kelvin. La presión 2, 1000 kilopascales. Vemos que no tenemos 620. Armamos la tablita. 600, 620 y 650. La entalpía respectiva va a ser 627,24 interpolando H2 648,85. Entonces, la potencia en la caldera va a ser el flujo de masa 10, H1 295,43, $648,85. Creo que estoy mal. 295,45 es esto. Debía anotar 3. Entonces, la potencia en el compresor me va a dar negativo. 353,4 kilowatts. Van a disculpar, no estoy en mi casa y vamos inventando algunas cosas. Tenemos que tomar examen hoy día, por eso es que estamos. Bien, esa sería la potencia a la caldera. Ahora,
Vamos a hacer volumen de control, la turbina. La turbina sabemos que es adiabática. Entonces, anotamos su ecuación. Una pregunta, Inge, ¿por qué tenemos dos volúmenes de control? ¿Perdón? ¿Por qué ponemos dos volúmenes de control en el problema, Inge? Porque con uno solo nos van a faltar datos. Entonces hay que separar las máquinas térmicas para poder calcular. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en este segundo volumen de control vamos a hallar toda la potencia que ha generado la turbina. Y si ves el diagrama, está saliendo una potencia al compresor y otra está yendo al generador. Entonces, lo que voy a calcular yo es la potencia total. He calculado en el primer volumen de control la potencia que va al compresor y me pide el problema que diga cuánto va al generador. Entonces, tengo que relacionar eso, ¿sí? Por eso es que tengo que hacer dos volúmenes de control en este problema. ¿Está bien? Está bien, gracias, Inge. Porque si hacía uno solo iba a faltarme datos. Además, en la ecuación de la primera ley. Entonces, la continuidad para este caso, todo lo que entra igual a lo que sale. Entonces, vamos a decir que entra por 3, sale por 4. Y esto es igual al flujo de masa del vapor. Por tanto, de la primera ley despejo la potencia a la turbina va a ser igual al flujo de masa del vapor que multiplica a la entalpía 3 menos la entalpía 4. Esta es la ecuación para calcular la potencia que va a generar la turbina, o sea, toda la potencia. Por tanto, veo el estado 3. La turbina es de vapor de agua. Por tanto, la sustancia va a ser agua. Los datos me dicen la temperatura 3, 500 grados Celsius. La presión 3, 12.500 kilopascales. Esta temperatura es mayor que mi temperatura crítica, ¿no? Porque la temperatura crítica es 374 solamente. Entonces eso hace que esté en un estado supercrítico. ¿Qué significa eso? Que debo asumir que es vapor sobrecalentado. Voy a esa tabla, no tengo la presión de 12.500 en la tabla, pero puedo interpolar entre 10.000 y 15.000. Y 3.308,53. Interpolando, la entalpía 3 me da 3.341,08. Perfecto. Vámonos a ver el estado 4. En el estado 4 tengo que la presión vale 10 kilopascales.
y el título es 0,92. O sea, esto significa que hay líquido y hay vapor. Entonces, leemos entalpía del líquido. 191,81. Dos mil trescientos noventa y dos 82. ¿Qué he puesto Jesse? HB. Este de acá es LB. Y el de vapor 2584. 63. Entonces, la entalpía 4 será la entalpía de líquido más el título por la entalpía líquido y vapor. $191,81 más 0,92 por 2.392,82. Me da 2.393 Bien, creo que con esto tenemos todo. Entonces, la potencia de la turbina me dice que es la masa de vapor por la entalpía 3 menos la 4. El flujo de masa del vapor es 25. La entalpía 3, 2.341,08. Menos la 4, que tenemos aquí, 2.393. Y ese es el trabajo de la turbina. Pero como hemos mencionado, ese trabajo es un trabajo total que hace la turbina. Entonces, el trabajo o potencia de la turbina va a ser igual a la potencia que se ha generado en el compresor más la potencia que va para el generador. ¿Sí? De acá despejo lo que me ha pedido el problema, la potencia al generador, o sea, la potencia a la turbina menos la potencia al compresor. En valores de la turbina, no había calculado, perdón, distraído, 23.697 kilowatts. Esto es. Entonces, 23.697 menos generador es turbina menos compresor, la del compresor, 353,4. No, ¿dónde estoy? A ver. La potencia del compresor creo que es 3000 y no 300. Sí, exacto. Me he olvidado multiplicar por 10. ¿No ven? 3.534. Mil disculpas. Eso me pareció medio raro. Entonces, 3.534.
Gracias por hacerme notar. Entonces la potencia va a ser... ¿Cuánto me da, por favor? A ver, 7 menos 4, 3, 6... 20.163 kilowatts. Eso sería. Bien, fíjense, en este problema hemos tenido que hacer, como su compañera preguntó, 2 volúmenes de control porque nos pedía solamente lo que generaba la turbina al generador, que daba la turbina al generador. ¿Qué hubiera pasado si yo hacía el volumen de control, como en el caso anterior, todo en uno? Íbamos a calcular la potencia total de la turbina y nos iba a faltar datos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque además de eso, de ese trabajo, el compresor está recibiendo también trabajo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Por eso es que hemos hecho por separado, ¿sí? Hoy vamos a quedar aquí, por favor. Sí, tengo que tomar examen a los de ciencia de materiales, entonces, por eso no estoy en mi casa, estoy en la facultad y hay algunos problemas que se presentan justamente en que entra gente, sale y demás. Entonces, vamos a quedar aquí hoy día y mañana en la mañana vamos a continuar. Tenemos un problema más y vamos a hacer teoría, ¿sí? Bien, gracias por su atención entonces. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hola, Gracias. Que les vaya bien. Chao, chao.